Hola, hello everybody. I'm architect Paula Lavarello from Buenos Aires, Argentina. Francesca and I are very excited to be here in Peru filming our second series of 4x4 16 Latin American architects. We are pleased to be here in the Huaca Puquiana with the 4 architects of Peru filming this second series. Now Francesca will share with us the history of this incredible place. Thank you, Paula. Yes, we're in the middle of the residential neighborhood of Miraflores, a district of Lima where the Huaca Puquiana sits. In the Quechuan languages of South America, a huaca is an object that represents something revered, typically a local shrine or a sacred place. Personally, this structure brings up memories, as I grew up near this neighborhood and clearly remember the process of uncovering the huaca in the 1980s. This adobe and clay terrace pyramid dates from around 500 CE and consists of 7 staggered platforms. It served as an important ceremonial and administrative center for the advancement of the pre-Inca Lima culture, a society that developed in the Peruvian central coast between the years 200 and 700 CE. Its main purpose was to have the elite clergymen express their religious power, as well as the ability to control the use of natural water and irrigation resources. Today, we're in the restaurant La Huaca, right near the shrine, where our filming will take place. You will soon realize how strongly structures like the Huaca Puquiana influence the work of our 4 Peruvian women architects. And now our panelists, arquitectas Sandra Barkley, Elizabeth Añaños, Belén de Mesón, and Patricia Llosa. Gracias por la invitación a formar parte de 4x4. Tomé esta oportunidad para mirar mi recorrido personal que corre en paralelo a la oficina que llevo con Jean-Pierre Cruz, Barkley y Cruz. Lo voy a contar todo bajo el lente de la memoria. Existen muchos tipos de memoria y así como con algunas de ellas trabajamos en los proyectos, otras hacen parte de nuestra vida y al final vamos construyendo con todas ellas nuestro bagaje. Memoria y ciudad. Las ciudades están llenas de capas de historia y de memorias. Hay veces las preexistencias se ignoran y hasta somos capaces de borrarlas. En esta imagen vemos sombreada a la Huaca Puquiana, donde nos encontramos ahora, pero vista desde arriba. Cuando éramos niños no era más que un cerro en el cual se podía montar bicicleta. Cuando la ciudad se fue densificando, ese cerro se cortó para pasar una calle y con este acto se le hizo una herida a un lugar que fue sagrado para las culturas precolombinas. Esta magnífica imagen de Evelyn Merino logra mostrarnos la convivencia entre distintas capas culturales que constituye también la memoria de la ciudad. Memoria y referentes. No puedo dejar de decir que me faltaron mujeres arquitectas referentes en mi formación. No tuve cómo incorporarlas en mi memoria. Se crea un vacío. En mis años de formación en la Ricardo Palma entre los 84 y 90, no había casi acceso a la información. Vivíamos en un régimen cerrado. Lo que sí tuvimos fue el legado de las culturas precolombinas y más precisamente Puruchuco, una lección de arquitectura per se. Este nos dio las claves de cómo se podía habitar el desierto, con sus espacios exteriores interiorizados que se dilatan y comprimen, que conforman recorridos y experiencias que refuerzan nuestra relación con el paisaje y con el firmamento. Un referente al que pudimos ir, recorrer, sentir, oler, tocar, experimentar. Experiencias como estas son las que te marcan la memoria para siempre. Memoria y tiempo. Entre el tiempo de mi tesis para graduarme en Lima y mi tesis para graduarme en París, existe la memoria. Una alimentó a la otra. El detonante fue Michel Foucault y su texto sobre las heterotopías. En Lima trabajé con las de desviación y en París con las del tiempo, lugares de acumulación del tiempo. Propuse el último lugar para acumular el tiempo, un centro del contemporáneo para acumular el presente, y lo ubiqué en el primer lugar de acumulación del tiempo, el cementerio. Así anclaba en el tiempo al primero y le daba un nuevo significado al segundo. El cementerio de Montparnasse había sido cortado en 2 con el paso de una calle, como con la Huaca Puquiana.
sin importar la herida que el acto producía sobre este lugar sagrado. El proyecto se instala en la calle que divide el cementerio en dos y busca restablecer la memoria del lugar conectando ambas partes. Memoria y observación. A nuestra llegada a Europa, la memoria ligada a la observación fue nuestro aliado a la hora de construir nuestro bagaje arquitectónico. Con la observación a través del dibujo te apropias de lo que experimentas. La memoria no es la de la cámara externa a ti, sino tu cuerpo entero, tu mano que dibuja, tu mente que almacena y tú que vives el tiempo que te toma dibujar. Es la experiencia que se graba. Memoria y circunstancias. Las circunstancias nos van marcando, desde las épocas de la escasez, pasando por el terrorismo y la gran migración interna, el reflote y el optimismo, por las crisis ambientales ocasionadas por el fenómeno del Niño y por el calentamiento global, a la pandemia y a las múltiples crisis políticas. Todo quedó registrado en los periódicos. Nuestra memoria no lo puede retener todo. Incluso hay veces que tratamos de limitar la información para poder sobrevivir emocionalmente, pero inevitablemente las circunstancias nos van marcando, hacen esos surcos en nuestras memorias. En la pandemia, cuando todo se suspendió, me puse a trabajar con las palabras prestadas para fijar en mi memoria estos tiempos difíciles y que más adelante puedan servir de activadores de memoria. Memoria y recorrido. En este tiempo suspendido de la pandemia, retomé la exploración realizada en el 2013 en el marco de la tesis de la maestría de Territorio y Paisaje, al emprender un recorrido de una suerte de sección de Humboldt, que va desde la costa con el Pacífico a la frontera con Brasil. Durante el recorrido, paré cada 30 minutos para hacer un registro fotográfico. Esta distancia correspondía con lo que tomaba el caminar durante la luz de un día en los tiempos pre-Inca e Inca en estos mismos territorios. Con ello, marcaba un punto de lo que podría ser un mapa mental, como lo llama Francesco Careri. Podría conectar así el presente con la memoria de los recorridos ancestrales en estos territorios. Memoria y narrativa. En estos momentos estoy cerrando el libro que conectará el recorrido con la narrativa. El mapa mental se ha convertido en un atlas sensible. Cada registro se acompaña con una narrativa que trata de incorporar lo visible y lo no visible. Aquello que tenemos delante nuestro con aquello que está del otro lado del horizonte, aquello que llevamos en nuestra memoria y que surge, ya sea por asociaciones o por reacciones a lo que estamos viendo y experimentando. Es un espacio para conectar las memorias con el territorio y que busca construir una síntesis de este territorio para poder comunicarlo y traerlo al presente. Memoria y topografía. Terminando los estudios en París, participé en un equipo liderado por Álvaro Siza para plantear el nuevo Plan Regulador de Montreuil en la periferia de París. Siza se enfocó sobre todo en revelar la topografía oculta, aquella que la ciudad había borrado e ignoraba, la condición territorial de cuenca de la ciudad de Montreuil. Era imperativo abrir los bordes de las manzanas, revelar la topografía y poder insertar las nuevas edificaciones perpendicularmente a las curvas de nivel. La topografía es parte esencial de la memoria del lugar. Memoria y preexistencia. El gran aprendizaje con relación a las preexistencias lo tuvimos en el proceso que llevamos junto a Laurent y Emmanuel Baudouin en el proyecto para reestructurar el Museo Malraux, diseñado por Guy Lagneau y Jean Prouvé en los años 50. Lagneau, a quien visitamos en la fase de concurso, nos dio las siguientes directivas. Debíamos trabajar para las ideas del edificio, abandonando las obsesiones personales. Trabajar a partir de las intenciones de origen, entenderlas, reforzarlas y llevarlas más lejos. Memoria y laboratorio. Desde ese concurso que ganamos para el Museo Malraux, llevamos 32 años trabajando, la mitad en París y la otra mitad en Lima. Todos nuestros proyectos hacen parte de un gran laboratorio donde el aprendizaje de unos alimentan a los que siguen. Cada uno de ellos porta una memoria del proceso que se transmite de uno al otro. Memoria y proyecto. Les mostraré 2 proyectos en Perú estrechamente ligados a la memoria y que al ser edificios públicos marcan hitos en nuestra producción. En la ciudad de Lima, el lugar de la memoria es un lugar de reconciliación, un centro cultural y de exposiciones alrededor de la memoria de los 20 años de violencia entre los 80s y los 2000 que dejaron 70.000 muertos. Es un lugar muy importante para nuestra sociedad y para el país. Lo primero que nos dijimos en el momento del concurso es que no podíamos reflejar con la arquitectura el dolor y el sufrimiento de esos años, que la arquitectura está ahí para dignificar al ser humano y que íbamos a trabajar con otras memorias.
principalmente la memoria del lugar, ya que el terreno mismo era resultado de la eliminación de un farallón en el momento que se construyó la vía que conecta la ciudad con las playas. Nuestra intervención revelaría un nuevo significado al trabajar como un farallón artificial, entrando en una lógica topográfica que recupera una capa de memoria. También reforzaría la memoria territorial, insertándonos en la secuencia de sucesión de farallones y quebradas que caracteriza la Bahía de Lima. Si hacemos un corte longitudinal por los acantilados, podemos observar la cantidad de relleno de la construcción de la vía que conforma el suelo de mala portancia. Optamos por un volumen compacto que colocaríamos lo más cerca al farallón natural para economizar tanto en el número como en la profundidad de los pilotes. Así, una lógica territorial se encuentra con una lógica económica. El visitante toma su tiempo en el recorrido para alejarse de la ciudad y de sus problemas cotidianos para prepararse a visitar una exhibición que no es fácil de ver. Se sumerge hasta el fondo de la quebrada y se encuentra en un lugar que ya no es urbano ni tampoco paisaje puro. Se siente una presencia intensa del acantilado existente confrontado al acantilado artificial. Al otro lado del edificio se encuentra la plaza pública, en balcón sobre el Pacífico, un espacio de reconciliación. El recorrido al interior se da por una serie de rampas que inician desde el punto más bajo y van subiendo hacia la luz. El recorrido por rampas nos permite ralentizar el tiempo. El espacio está constituido por la estructura únicamente, no hay capas añadidas. Los elementos son los mínimos necesarios para ofrecer espacios lo más flexibles posibles. En este recorrido de sanación, ascendente desde las profundidades hasta la superficie, el horizonte se redescubre al final del recorrido en el techo del edificio, en un nuevo suelo, un espacio público desde el cual se regresa directamente a la ciudad. Lo que teníamos disponible era un presupuesto exiguo y una mano de obra con un saber hacer artesanal. Tenía todo el sentido de realizar los encofrados a mano y trabajar con tablones de madera envejecidas puestos en sentido horizontal. Estos se reutilizaron sistemáticamente para conectarnos con la memoria de los estratos que conforman los acantilados naturales. Incorporamos la imperfección en el proceso, pues son trazas que constituyen mapas que reflejan la memoria de la intervención humana en el proceso de la construcción. Memoria y proyecto, nuevamente, el segundo proyecto es el Museo Paracas, a 300 kilómetros al sur de Lima. El terremoto del 2007 destruye el que existía y la Unión Europea lanza un concurso para el nuevo edificio. Lo que teníamos a disposición era nuevamente un presupuesto muy exiguo, pero un paisaje sublime. Decidimos conservar la memoria del edificio original al emplazarnos exactamente en el mismo lugar y respetar la geometría del volumen original. Con esto, además, evitábamos las excavaciones arqueológicas que se tendrían que hacer si escogíamos otro lugar. Para nosotros también era un ensayo de introducir las lógicas del paisaje en la arquitectura. Visto desde las colinas de los entierros, el museo modifica el paisaje tanto como depende de él, del mismo modo como lo harían una roca o una traza. Es un edificio de un piso con un nivel técnico superior. En sección, sobre el suelo ondulante del desierto, el primer elemento que definimos fue el recinto para permitirnos habitar la inmensidad del desierto. Un techo horizontal es concebido como una quinta fachada. Buscábamos la abstracción en su lectura, pues se vería desde las colinas circundantes. Está concebido principalmente como un elemento que nos protege del sol y de los fuertes vientos que caracterizan esta región. Finalmente, una serie de dispositivos de corrección ambiental encuentran su lugar bajo este techo y definen los espacios de exhibición. Un porche anuncia el ingreso al recinto, actuando como un umbral entre la vastedad del desierto y la circulación abierta interna. En este clima, donde la lluvia es inexistente, los programas pueden estar relacionados entre sí por un espacio exterior contenido. Vemos aparecer los elementos estructurales de los dispositivos de corrección ambiental en este espacio ambiguo, fuertemente conectado al cielo. Estos dispositivos nos ayudan a controlar la luz y la ventilación natural. También definen los espacios de exhibición y organizan la secuencia museográfica en un espacio continuo y fluido. Estos dispositivos, al ser también los elementos estructurales, cuando llegan a la fachada sur, se convierten en ventanas enmarcando las colinas de los entierros. Todo el proceso de construcción, nuevamente, es manual y artesanal.
Para el acabado exterior decidimos usar cemento puzolánico, que es rojizo naturalmente, y pulirlo a mano, como si fuera un huaco escalado al tamaño de un edificio. Con la cantidad de ferrita que tiene este cemento, con el tiempo se va oxidando y las trazas del pulido a mano afloran, lo que nuevamente constituye el mapa de la memoria del proceso de la construcción. Todas las memorias están conectadas a lo largo de nuestra trayectoria, que definiría como una búsqueda paciente en donde el tiempo es nuestro aliado. Las dinámicas entre mente, mano y materia se van enriqueciendo gracias a la variable de la memoria, que va construyendo a su vez nuestros bagajes. Gracias. Me interesa la relación entre la política y la arquitectura. Hace 10 años participo activamente en la definición y ejecución de políticas públicas en torno a la infraestructura y planificación urbano-rural y su impacto en el desarrollo de la ciudadanía. Mi trabajo ha sido multiescalar, desde una escala local y comunitaria como el diseño de acceso a soluciones alternativas de agua y saneamiento hasta reformas en las políticas nacionales para el acceso a la vivienda. Trabajar en el sector público es un campo de batalla en donde pocos arquitectos hemos entrado. Sin embargo, es fundamental participar en procesos de construcción de infraestructura y planificación en múltiples escalas. A través de la arquitectura, he contribuido en la reducción de la desigualdad, pues entiendo que si los problemas de desarticulación y equilibrio espacial no se resuelven, nuestro futuro como ciudadanos no puede ser sostenible. Es así como mi visión de la arquitectura se expande. Los arquitectos podemos diseñar sistemas, procesos, políticas, servicios públicos, normas que tengan relación con el espacio construido, es decir, nuestro hábitat. Por eso, les contaré primero el proyecto Plan Selva. El Perú es un país amazónico. Su superficie cubre el 62% del territorio nacional. Sin embargo, este territorio nunca ha tenido un plan integral de desarrollo y además cuenta con los peores índices de acceso a servicios básicos. El desarrollo sostenible de este territorio es fundamental para la persistencia de los ecosistemas y donde la educación es un pilar fundamental. Si vemos además el estado de la educación, el rendimiento promedio obtenido en la Amazonía se ubica por debajo del promedio nacional. Solo 5% de estudiantes de educación primaria tienen la capacidad para realizar operaciones matemáticas básicas. ¿Pero por qué el nivel de aprendizaje se encuentra tan bajo? ¿Será debido a las condiciones del territorio? Por un lado, la Amazonía es un territorio estructurado por un sistema fluvial, en donde el promedio de desplazamiento de un centro poblado a una ciudad importante es de 6 horas. En el Perú, la ruralidad es sinónimo de pobreza debido al nivel de carencia de servicios y oportunidades. Una de las causas son los esquemas de atención y servicios públicos que son pensados desde la capital, Lima, con una visión homogeneizadora del territorio. Solo hablando de la seguridad de la tenencia de la tierra y la propiedad, que le llamamos saneamiento físico-legal, las reglas no se adaptan a las formas de administración del suelo de las comunidades nativas, diseñadas bajo lógicas urbanas. El saneamiento físico-legal determina el acceso a los servicios básicos y equipamientos. Si analizamos el estado de estas escuelas, 70% se encuentran en zonas rurales y sin saneamiento físico-legal, condiciones que son una barrera para que puedan mejorar su infraestructura. Solo el 11% de escuelas tiene acceso adecuado a servicios de agua y saneamiento, lo cual impacta en el ausentismo y deserción estudiantil por temas de enfermedades y barreras de género, ya que las niñas no pueden ir a la escuela. Solo el 37% de escuelas cuentan con abastecimiento de energía y nivel de conectividad, estamos hablando del 3%. Como vemos, la brecha es gigante y las condiciones del territorio complejas. Debido a la gravedad de la situación educativa, el 2015 el Ministerio de Educación del Perú creó una estrategia orientada a revertirlo, Plan Selva, donde desarrollamos 3 estrategias. Como primera estrategia para responder a la enorme brecha de infraestructura, diseñamos un sistema prefabricado modular, que es un sistema flexible y escalable que a modo de catálogo de componentes permiten a través de su agrupación combinar y armar escuelas. ¿Y cómo este sistema responde a la gran problemática? Debido a la ausencia de saneamiento físico legal, este sistema prefabricado puede ser instalado y armado como muebles en territorios comunales, sin afectar su configuración. De acuerdo al catálogo, se pueden ampliar o reemplazar colegios en diferentes tamaños y configuraciones.
También responde a las condiciones climáticas extremas. Este sistema está diseñado para garantizar un mejor confort térmico. Las estrategias de diseño responden a 3 conceptos básicos: aislar el espacio para obtener confort, un gran cobertor como un contenedor de actividades, y los muros interiores son superficies útiles que pueden ser entendidas como muebles. Estas escuelas, además, se arman a través de kits. Un kit de infraestructura es un paquete de componentes que requiere un colegio para el desarrollo de sus actividades, adaptándose a las necesidades locales con un mismo sistema. Los colegios se arman por uno o por varios kits de infraestructura. Un kit incluye el mobiliario, conectores, equipamientos, sistemas alternativos de agua, saneamiento y energía. Como segunda estrategia, desarrollamos un laboratorio de innovación a través de un trabajo multiactor. Brigadas en Frontera. Brigadas es una estrategia de colaboración en donde a través de procesos de coproducción con las comunidades, la academia, diversos actores, se desarrollan tecnologías para mejorar el acceso a agua y saneamiento en las escuelas. Como primer paso, en cooperación con la Organización Mundial de la Salud, se realiza un trabajo de focalización a partir del cruce de información entre escuelas sin acceso a servicios y zonas como lugares estratégicos para el desarrollo de 5 talleres de capacitación y monitoreo de sistemas alternativos de saneamiento. Posteriormente, como segunda etapa, se realizó un periodo de investigación y experimentación con la academia. Los resultados fueron implementados en la tercera etapa en las comunidades nativas con participación de los estudiantes. A través de diversos viajes se pudo construir no solo prototipos, sino diseñar rutas logísticas, procesos de participación, mejora de los sistemas, transferencia de conocimientos con las comunidades relacionadas a salud e higiene, desarrollo de tecnologías prefabricadas, entre otros. Si bien el proyecto inició como un módulo de servicios higiénicos para las escuelas, terminamos construyendo módulos de servicios básicos, incluyendo paneles solares para beneficio de toda la comunidad. Finalmente, Comunal fue una estrategia transversal de soporte a todas las intervenciones. Fue un espacio de diálogo y comunicación con las comunidades beneficiadas antes, durante y después de la implementación de la infraestructura. La importancia de la calidad de la infraestructura es evidente. Sin embargo, la realidad de las escuelas en el Perú, como vimos en la Amazonía, está muy lejos de contribuir a buenos aprendizajes y en muchos casos son espacios de riesgo. En el 2017, luego de mi experiencia de Plan Selva, me encargaron que desarrolle soluciones para todo el país, siendo designada Directora Nacional de Infraestructura Educativa. En ese momento, para planificar y diseñar políticas públicas, se debía partir sobre información y evidencia. El problema era resolver la escala de la intervención, para lo cual revisamos el Censo Nacional de Infraestructura Educativa. Los resultados develaron un problema gigante. De las 54.000 escuelas, el 40% requerían demolición por condiciones de riesgo sísmico y además 30% de las escuelas requerían intervenciones de reforzamiento o rehabilitación. Las necesidades de intervención en infraestructura educativa en el Perú ascienden a 100.000 millones de soles. El problema radica en que anualmente los recursos invertidos en educación son reducidos y las capacidades de gestión limitadas. Estos datos apuntan a que debemos cambiar el enfoque y la estrategia. Parte del problema reside en una mala planificación de los servicios en el territorio y además requerimos de innovación, para lo cual ejecutamos 4 estrategias. La primera fue priorizar la infraestructura. Era necesario establecer criterios de priorización en forma estratégica, para lo cual tomamos como base de priorización criterios de riesgo, eficiencia y equidad. La segunda es sistematizar. Para atender a más de la mitad de las escuelas que se encuentran en situación de riesgo, era necesario optimizar el proceso de producción de las escuelas. Estamos hablando de miles de escuelas que deben mejorarse, por eso la solución debe pensarse desde la escala. La tercera es incorporar tecnología. Era necesario modernizar la gestión incorporando sistemas de información en el diseño, programación, en la ejecución y monitoreo de la gestión de la infraestructura educativa. Es así que diseñamos un sistema de Mi Mantenimiento, que es una herramienta útil de gestión del mantenimiento para los diferentes actores implicados. Y además, el sistema ASITEC, Sistema Descentralizado de Asistencias Técnicas. Esta plataforma tiene como objetivo mejorar la calidad de los expedientes técnicos en colaboración con los gobiernos locales. Todos estos sistemas a la fecha siguen funcionando. Finalmente, la última estrategia era incorporar transparencia transversal a todos los procesos de la gestión de la infraestructura, para lo cual fuimos la primera unidad ejecutora en tener un ISO antisoborno.
Como comenté, la brecha de infraestructura educativa es también un problema de planificación urbana y desequilibrio de los servicios en el territorio, lo cual me da pie a hablar sobre mi paso en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿Ustedes se han preguntado cómo crecen las ciudades peruanas? De acuerdo a un estudio de Espinosa y Ford, en los últimos 20 años, las ciudades peruanas se han expandido en un 39% y casi el 93% del nuevo suelo urbano ha sido de origen informal. Es decir, asentamientos sin servicios básicos y equipamientos. En el Perú, solo el 6% del crecimiento urbano cuenta con habilitación urbana e infraestructura. Las otras formas de producción de ciudad han sido generadas por invasiones, lotizaciones sin infraestructura y por tráfico de terrenos. Una de las principales causas del crecimiento informal es la ausencia de una oferta de vivienda accesible. Las ciudades del Perú necesitan por lo menos 143.000 viviendas nuevas al año. Sin embargo, el sector formal solo produce 43.000 viviendas. Esto significa que cada año hay 100.000 hogares que tienen que recurrir al mercado informal de tráfico de terrenos o se ven obligados a vivir en condiciones de hacinamiento. De toda la producción formal de vivienda, solo el 4% corresponde a los sectores más vulnerables. Es evidente que existe una oferta limitada de vivienda adecuada para la población en condiciones de vulnerabilidad. En el Perú, una de las respuestas más comunes a la falta de soluciones habitacionales es la autoconstrucción, llegando a ser del 70%. Tanto la política como los arquitectos solo han estado presentes en la ciudad formal. Pero, ¿qué efectos tiene esta forma de crecimiento? La velocidad y la forma de crecimiento de las ciudades impacta directamente en nuestras vidas. Uno de los efectos es la desigualdad social y económica, la cual se traduce en cómo los ciudadanos acceden a los servicios, vivienda y condiciones físicas del barrio o del entorno urbano y rural en donde vivimos. Las familias, en búsqueda de vivienda, ocupan áreas sin redes de agua o desagüe, que no cuentan con escuelas, con medios de transporte o espacios públicos que les permitan desenvolverse diariamente. En muchos casos, los servicios llegarán 20 años después. Un hogar limeño sin acceso al agua paga hasta 6 veces más que un hogar conectado. Esto significa que los que menos tienen pagan el agua más cara de la ciudad. Solamente en Lima, el 60% de los usuarios gasta un promedio de 2 horas en sus desplazamientos cada día, tiempo que dejan de compartir con sus familias. El modelo de crecimiento de las ciudades ha dejado a mucha población sin acceso a servicios básicos, ocupando zonas de riesgo no mitigable. Son las familias más vulnerables quienes están más expuestas a estas condiciones. En el Perú, más de 5 millones de personas se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a desastres. Además, nuestro consumo de suelo es insostenible. Podemos ver que más del 50% de las ciudades en el Perú tienen las tasas de consumo de tierras por encima que el promedio de América Latina. Tendríamos que cambiar nuestros patrones de crecimiento, ¿de verdad? Sin embargo, diversos actores de la producción de la vivienda han promovido la ocupación informal y han invisibilizado las formas de autoproducción de la ciudad. Además, el Estado continúa invirtiendo en promover servicios en las ocupaciones informales de forma gratuita. Existe una elevada probabilidad de casi del 42% que un lote informal reciba servicios públicos de manera gratuita, lo cual hace que los traficantes de terreno ofrezcan lotes sin servicios con la promesa de obtener inversión en el futuro. En el 2020 nos encontrábamos en un momento crucial para hacer cambios. La pandemia había puesto en evidencia la extrema urgencia de atender a los sectores más vulnerables y ahora, con los últimos eventos climáticos, se ha demostrado la insostenibilidad del crecimiento informal de nuestras ciudades. Es por eso que en el 2021, mientras fui viceministra de Vivienda y Urbanismo, impulsé las bases para una transformación del hábitat, estableciendo una hoja de ruta a través de la aprobación de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Estos dos instrumentos plantean un cambio en la dinámica de crecimiento y uso del suelo, apostando por un uso racional y eficiente, desincentivando la expansión y la informalidad y promoviendo la consolidación y regeneración del suelo no solo en las ciudades, sino también en los centros poblados. La política y la ley tienen 4 objetivos para orientar el crecimiento de las ciudades en el Perú. El primer objetivo es mejorar la efectividad de la planificación urbana con un marco de gobernanza. El segundo es ser más eficientes y sostenibles en las dinámicas de ocupación del suelo.
El tercer objetivo es lograr el acceso equitativo a servicios básicos, equipamientos, espacios públicos e infraestructura de movilidad de calidad. Y finalmente, asegurar la provisión de vivienda digna y adecuada. Para terminar, es tiempo de que los diferentes actores de la producción de la ciudad hagan un compromiso y sumemos esfuerzos para acabar con el círculo vicioso de la producción insostenible de nuestras ciudades y podamos reconquistarlas, reduciendo las diferencias que impiden que muchos ciudadanos puedan construir un futuro en condiciones más adecuadas, seguras y justas. Hola, soy Belén de Mesón. Gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes el trabajo que venimos desarrollando. ¿Qué nos define como humanidad? Somos habitantes del Antropoceno, un periodo de rápidos cambios, de crisis ambiental que es indisoluble de la crisis social que la acompaña. El término antropoceno responsabiliza a toda la humanidad de la degradación ambiental cuando ésta se debe al estilo de vida insostenible de unos pocos y al cual aspiran muchos tantos. La insostenibilidad a futuro de ese sistema de acumulación infinita y lineal en un planeta finito y cíclico da sentido de urgencia a las transformaciones de los modos de vida, habitar y coexistir dominantes, poniendo en cuestión el rol de la arquitectura y del diseño urbano en esta tarea pendiente. Trabajamos en Perú, un país diverso en sus paisajes, sus climas y su gente. Perú es el lugar de encuentro de múltiples culturas, lenguas y cosmovisiones. Perú es también un país altamente desigual, en donde las políticas de hábitat y de gestión de nuestros territorios promueven una creciente fragmentación, individualismo y la disolución de lo colectivo. Perú es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, siendo una preocupación el cómo prepararnos ante este inmenso y complejo desafío. En su libro Un paraíso en el infierno, Rebecca Solnit analiza cómo las primeras respuestas de solidaridad y apoyo en momentos de crisis provienen de la ciudadanía misma. Analiza también el desafío que implica la sostenibilidad de estas acciones colectivas en el tiempo, conforme la novedad del evento que ocasionó la crisis se diluye y este desaparece de los medios y del debate político. Nuestro trabajo busca generar espacios, físicos y simbólicos, para la sostenibilidad en el tiempo de prácticas de cuidado y solidaridad a través del diseño de infraestructura social colectiva, pertinente y contextualizada. Para Klinenberg, la infraestructura social son aquellos espacios donde se conforma y fortalece el sentido de comunidad, donde extraños pasan a ser vecinos y amigos. Los parques y bibliotecas, por ejemplo. Cuando las personas se conocen entre sí, se generan esos vínculos de cuidado mutuo, brindando soporte y permitiendo que las sociedades funcionen. La pregunta que nos hacemos es ¿qué significa y cuáles son las infraestructuras sociales en el Perú? Trabajamos en asentamientos periféricos en ciudades de rápido crecimiento en Perú, en un esfuerzo colectivo que valora la diversidad cultural, social, geográfica y climática, lo que conlleva una diversidad de propuestas proyectuales arquitectónicas y urbanas. Son procesos multiescalares, multidisciplinarios y colaborativos entre investigadores, instituciones y grupos sociales. Nuestro trabajo se propone desmantelar el concepto de él o la arquitecta trabajando en solitario o solo entre arquitectos y diseñadores. Los desafíos del siglo XXI son complejos y se necesita de un trabajo colectivo con un enfoque feminista y horizontal. Hoy represento los esfuerzos de colectivos de personas y grupos sociales trabajando en las periferias de Lima y en Iquitos, dos ciudades completamente diferentes. Lima es la capital de Perú. Es una ciudad desértica con una rápida expansión urbana entre los siglos XX y XXI. En Lima llueve poco y se caracteriza por estar conformada en un 70% por barrios autoconstruidos. Este rápido crecimiento urbano es reforzado por procesos de fragmentación territorial, política y social en detrimento de lo colectivo, que se materializa en la desaparición del espacio público colectivo en la periferia, tanto en procesos de autoconstrucción como en los programas urbanos de municipios y de gobierno central, en los que se enfatiza la vivienda individual y no se proveen espacios para actividades colectivas. El debilitamiento de lo colectivo se ve también en las respuestas de los diferentes niveles de gobierno ante situaciones de crisis, con un enfoque clientelista que genera dependencia en donaciones, pero no fortalece las capacidades de la propia ciudadanía de autogestión. Esto se vio durante la pandemia con el resurgimiento de cocinas comunitarias conocidas como las ollas comunes. Cuando las personas perdieron sus empleos y no podían comprar comida, se unieron para cocinar grandes cantidades y disminuir el costo unitario. Las ollas aparecían en una diversidad de espacios, se rotaban entre casas, en locales comunitarios. La replicabilidad de estos módulos se da en dos dimensiones, las soluciones tecnológicas y de diseño, por un lado, y el proceso participativo en sí mismo como condición indispensable para que los programas y proyectos impulsados por instituciones públicas sean apropiados por y para la ciudadanía.
Esa experiencia nos permitió reconfigurar el significado de espacios públicos entendidos en la normativa peruana, trabajando junto con el Gobierno Nacional hacia la inclusión de espacios colectivos como las cocinas comunitarias y las escaleras de los barrios de Enladera como espacios de encuentro para que así diferentes niveles de gobierno puedan invertir en ellos. La importancia de reconstruir el significado de espacios colectivos para que éste surja de las especificidades de la vida cotidiana de cada lugar en la diversidad territorial, climática y social de nuestro país se evidencia en las particularidades de los modos de habitar en las periferias de Iquitos, la ciudad más grande de la Amazonía peruana. La selva es un territorio dinámico y cambiante donde los ríos aumentan su caudal hasta 15 metros cada 6 meses y en donde el movimiento del agua no es solo vertical, sino también horizontal, lo que conlleva, a su vez, a poblaciones altamente móviles y multisituadas, poniendo en cuestión modelos urbanos y arquitectónicos sedentarios que nacieron en otros territorios. Surge entonces la necesidad de generar propuestas contextualizadas y pertinentes. En ese contexto en particular nos preguntamos qué es el urbanismo amazónico y qué tipo de infraestructura se debe implementar en ese contexto. Exploramos múltiples escalas y sistemas, buscando identificar acciones positivas que ya estén sucediendo y articulándolas unas con otras y con programas gubernamentales, e integrándolas en planes urbanos y territoriales. Trabajamos con ciudadanos y ciudadanas, gobiernos locales y expertos en la Amazonía, elaborando una guía sobre cómo convivir en la Amazonía en el siglo XXI, que da recomendaciones y estrategias para la configuración de planes urbanos y diseños arquitectónicos adecuados. También buscamos poner en práctica lo aprendido, por lo que implementamos infraestructura social que busca no solo proveer servicios básicos, sino también generar espacios de encuentro. Como ejemplo, trabajamos en las duchas y lavanderías comunitarias en la periferia de la ciudad, donde no hay agua ni desagüe. Este proyecto fue desarrollado por un equipo de investigación multidisciplinario y con alumnos de pregrado de arquitectura de la Universidad Católica del Perú en un curso electivo sobre infraestructura social. Se eligieron las duchas y lavanderías porque las mujeres de la zona ya se dedican a ella, lo que genera ingresos económicos adicionales y además lo hacen de manera colectiva, reforzando lazos de solidaridad y apoyo mutuo en el círculo de mujeres. Se propuso un sistema de captación, almacenamiento y tratamiento de agua de lluvia que funcione de manera autónoma de las redes tradicionales de tuberías que tardarán décadas en llegar a este lugar. Se aprovecha así uno de los recursos más asequibles de la selva y el cual ya es recolectado por la población. Se usó un sistema de tubos que se pueden encontrar en cualquier ferretería de la zona, convirtiéndolos en elementos arquitectónicos no estructurales, muros, barandas, columnas, aprovechando mejor el espacio y proponiendo un sistema que permite la ventilación cruzada e encerramientos en lugares de altas temperaturas. Se trabaja con paneles solares para promover energía para la bomba y un sistema de fitodepuración para tratar el agua para no contaminar el río. La propuesta es replicable no solo en su aspecto técnico, al ser los tubos modulables, sino también en cuanto a la propuesta de diseño participativo y colectivo. Hoy estamos trabajando en una plataforma itinerante flotante que provee espacios básicos como educación y salud a comunidades ribereñas dispersas utilizando la misma tecnología de captación de agua de lluvia. Regresando al inicio de esta presentación, es indiscutible que nos encontramos en la era del antropoceno. Podemos ser apocalípticos y darnos por vencidos y construir imaginarios de futuros distópicos, de conflictos y de lucha por la supervivencia de individuos, o podemos responder al llamado de nuestra profesión, generar espacios y lugares que nos muestren que un mundo distinto es posible y que fomenten, a través de su proceso de diseño, implementación y uso colectivo, las transformaciones necesarias para promover nuevos modos de vivir, habitar y coexistir que sean ambientalmente sostenibles y socialmente justos. Muchas gracias. Muchas gracias a Francesca y a Paula por la invitación. Estoy muy contenta de pertenecer a este grupo de 3 arquitectas a las que admiro y considero mis amigas. Quisiera mencionar que todo lo que compartiré es parte del trabajo que realizamos hace más de 15 años con Rodo, mi socio, y el equipo que tenemos que es fundamental en nuestros procesos de proyectar en el Perú. Un país con un territorio muy rico y complejo, con una historia y memoria milenarias. Nuestro trabajo se concentra mayormente en la ciudad de Lima, en donde convivimos hasta hoy de manera cotidiana con más de 370 huacas que han quedado entrelazadas con el tejido urbano actual. Como vemos atrás, el caso de la huaca puquiana, por ejemplo. Quizás por eso es que fuimos construyendo de manera natural nuestra relación con la cultura arquitectónica del antiguo Perú. Pero quizás, como la mayoría de arquitectos, nos pueda costar más reconocer el valor arquitectónico de los múltiples edificios que tenemos en nuestras ciudades y que forman parte de nuestra memoria construida. Edificios que son para nosotros claramente contenedores de conocimiento. Las representaciones que verán a lo largo de esta presentación han sido realizadas tanto por alumnos del taller de proyectos de la Universidad Católica como por personas de nuestra oficina y parte del equipo, como parte de un proceso de lectura de edificios que tomamos como estudio.
Espero en este breve espacio poder compartir parte de nuestras reflexiones actuales en torno a lo arquitectónico y a la representación como herramienta fundamental en nuestros procesos de proyecto. Nos interesa además situarnos dentro de un largo proceso de transformaciones del territorio, situarnos como arquitectos que tomamos la posta, como parte de un estado mayor de las cosas, pensarnos al interior de algunas filiaciones y así permitir alejarnos de la idea de un origen único. Colocarnos como parte de algo mayor significa pensarnos dentro de algo que se sigue escribiendo, integrando el pasado para seguir construyendo. Y así fuimos entendiendo la necesidad de establecer nuevas lecturas desde el presente de aquellos edificios que valoramos del pasado, mediante representaciones que permitan develar acciones y decisiones arquitectónicas que quedaron cifradas al momento de construirse los edificios. Operaciones netamente arquitectónicas que afloran a modo de hallazgos y que aisladas del relato de la historia pueden llegar a adquirir un carácter atemporal, y que a modo de anotaciones puedan ir configurando nuevos imaginarios arquitectónicos alejados de su origen. Esto nos permitiría vislumbrar nuevas rutas y construir espacios de libertad para el proyecto, reconociendo linajes y estableciendo filiaciones. Entonces nos asistimos a la representación para releer, revisar, reescribir y religar lo arquitectónico de aquellos edificios que nos interesan como insumo para seguir proyectando. En el 2019 iniciamos con esta publicación, La Casa es una idea, un proceso de autoconciencia mediante la lectura de nuestros propios proyectos. Estos procesos de lectura desde lo arquitectónico forman parte ya de nuestro quehacer proyectual. En este contexto intentaré mostrar de manera fragmentada 4 proyectos, desde lecturas y relecturas, mediante la representación para establecer pequeños hallazgos y construir posibles linajes. El primero es el edificio de la Biblioteca CIA en la Universidad Católica, que fue producto de un concurso de arquitectura en el año 2011. La biblioteca se implanta en el campus de la universidad como remate de la vía peatonal principal, y es un proyecto que nace de las tensiones y conexiones de su entorno, su comunidad y el diálogo con las estructuras prehispánicas circundantes. Son así sus circunstancias las que dan forma a su figura, en donde el elemento de la escalera es protagonista y se convierte en el espacio quizás más relevante en la experiencia del edificio, definiendo incluso su alzado, como vemos en esta fotografía. Los flujos y miradas conectan y destajan su figura y perforan su masa para gestionar los vínculos con el campus. Además, la decisión topográfica del trazo del espacio público se pliega con la espacialidad y el alzado de la escalera, generando una relación directa entre el interior y el exterior, difuminando los límites del edificio y lo público. Su materialidad de concreto de pigmento natural rojizo calibra su masa y dialoga con la materialidad del muro de la cultura maranga al final de este recorrido, que desde sus intervenciones públicas del nuevo conjunto se pone además en valor integrándose al campus universitario. En este proyecto concentramos la indagación arquitectónica espacial en la Gran Escalera, un espacio de vínculo entre los niveles del edificio y del campus. Esta operación además libera las plantas para albergar el programa de la biblioteca, generando la flexibilidad necesaria para una tipología como esta, que está en constante cambio. La escalera está conformada por 3 crujías, en donde el ojo se espacializa en la misma proporción que sus tramos laterales. El vacío vertical que se produce se perfora para integrarse, iluminarse y atravesarse. Estas son algunas de estas imágenes donde podemos ver cómo se introduce la luz del cenit, filtrada desde unos volúmenes descolgados en la parte superior, que direccionan y matizan, bañando el espacio de luz y de silencio. El elemento escalera entonces se espacializa y toma la experiencia total del edificio, haciendo del ascenso una experiencia de intercambio e intimidad al mismo tiempo. El segundo proyecto que compartiré lo hemos llamado Esta no es una casa, y se inserta en el área protegida del Parque El Olivar en el distrito de San Isidro en Lima. El proyecto nace de la necesidad de ampliar una obra existente de Emilio Soyer, un gran arquitecto peruano con el que sentimos muchísima afinidad, quien a su vez establece filiaciones directas con la arquitectura del antiguo Perú, en especial con Puruchuco, con cuya arquitectura dialoga casi toda su obra. Este es el caso del edificio Ajax Hispania, ubicado muy cerca al proyecto que estábamos realizando. En esta representación vemos cómo se despliega una serie de acciones arquitectónicas como la fragmentación y el trazo, la secuencia de plataformas escalonadas y la espacialidad de sus recorridos. El proyecto para este nuevo pabellón reflexiona entonces sobre algunos linajes arquitectónicos y posibles diálogos con la arquitectura de Soyer. Se decodifican algunos recintos y sus relaciones, que se trasladan en una primera etapa a una pequeña ampliación en diálogo directo con la casa que le precedía, como vemos en esta imagen, vinculándolas en este caso desde el silencio, casi a modo de espejo grabado.
En esta serie de lecturas gráficas aparecieron además otros imaginarios, algunos en relación a elementos fragmentados en repetición o a perfiles que tejen la ortogonalidad y la curvatura, imaginarios arquitectónicos que fueron informando las indagaciones para el nuevo proyecto. Un encargo que, como mencionaba antes, no era una casa, pero que aumentaba las vivencias de una casa. El proyecto indaga entonces en torno al desplazamiento de los encuentros programáticos contingentes del habitar en familia, espacios relacionados al ocio, al encuentro, al deambular, que buscan un nuevo cobijo, bajo una cobertura que se deja afectar por trazos cargados de la arquitectura precedente, en donde los recortes, perforaciones van modelando el espacio interior, generando diversas relaciones y usos. Los cortes de la cobertura segmentan los diversos programas, permitiendo al mismo tiempo los ingresos de luz al interior, como vemos en algunas de estas imágenes. La cobertura configura también en este caso el alzado del edificio y responde a las diversas necesidades en relación a la luz del cenit. Se contraponen además dos circulaciones que articulan todo el proyecto: la escalera como vínculo de mayor rapidez y la ralentización generada por la rampa que baja al espacio más introspectivo del proyecto, un espacio excavado para generar el contacto con el agua y con uno mismo. Este otro proyecto nos gusta pensar que nos formó como arquitectos. El Museo de Sitios se encuentra en el Santuario de Pachacamac, que es el centro arqueológico más importante de la costa peruana. Fue un lugar de peregrinaje en el antiguo Perú donde sus edificios se configuraban como el medio de adoración a sus dioses, y a donde los peregrinos de todo el Tahuantinsuyo llegaban a adorar a su oráculo recorriendo largas y monumentales calles, que fueron organizando la ocupación del territorio a través del tiempo. Releer o reescribir las preexistencias nos permite sensibilizarnos con las dimensiones y la escala de los muros, apropiarnos de su espesor e interiorizar la libertad de su trazo. El museo nace de las tensiones y vínculos con las estructuras preexistentes y de su relación con el suelo. Indaga en relación a la topografía del lugar, definiendo así sus diversos recorridos. Genera tensiones y visuales que lo relacionan con el santuario. El nuevo edificio intenta articular el sitio arqueológico y hacerlo museable, enmarcando el territorio desértico, adelantándole al visitante lo que le espera en su recorrido posterior. Es un edificio fragmentado y unitario, y en donde los límites entre el edificio y el desierto se difuminan. El proyecto se deja afectar por el lugar y las variables del encargo desde una actitud débil, calibrando su presencia e impacto con el lugar. Al mismo tiempo se evita desde la composición la inserción de vanos que puedan competir con las preexistencias. Se trabaja más bien en torno a destajos que generan sombra y continuidades y hacen del edificio un ente permeable, con calles que se convierten en rampas en estrecho vínculo con el lugar. Intervenir a la escala del desierto donde se inserta requería trazos lo suficientemente largos para poder arraigarse al lugar. El trazo y escala de las calles que recorren el museo establecen vínculos con las calles que recibían a los peregrinos del Capañán. El edificio se define tanto desde sus espacios techados como desde las intervenciones exteriores y de paisaje, siempre enmarcando en la mirada los edificios prehispánicos desde sus recorridos. La experiencia del recorrido construye, entonces, la experiencia del museo. La materialidad del concreto caravista dialoga con los edificios de tierra desde sus procesos constructivos, diferenciándose en su relación con la gravedad, por lo que el edificio se posa casi en estado de flotación con respecto al terreno donde se emplaza, procurando el mínimo contacto con el desierto, mitigando su impacto. El edificio se convierte de alguna manera en un ente capaz de generar vínculos y conexiones, en un continuum entre presente, pasado y el futuro de otros proyectos. Por último, mostraré una casa en la Sierra de Lima, una vivienda temporal de campo que acabamos de terminar. Nos interesa mostrarlo porque se inicia desde imaginarios de representaciones que hemos recuperado de una experiencia anterior de proyectar en Machu Picchu, trayendo imaginarios arquitectónicos que afloraron de los perfiles inclinados de piedra, que se perciben actualmente por la ausencia de sus techumbres, asociados además a sus recintos y a su repetición. Esta representación afloró para un concurso en el año 2014 y la trajimos casi de manera arbitraria para dar inicio al proyecto de esta vivienda. Se reinserta ese imaginario y genera acciones que configuran esta casa. Esta foto además me gusta mucho porque capta la sombra que podría ser al mismo tiempo su propia decodificación, la lectura proyectada de su propia arquitectura. Esta pieza se tridimensionaliza y genera un recorrido espacial, que de manera axial articula la totalidad de la vivienda, aumentando y vinculando las áreas de distintos usos, indistintamente de su nivel de privacidad, horizontalizando las relaciones.
2 piezas a modo de ejes que se cruzan y abrazan el área verde para contemplarla desde todos sus ambientes. El proyecto construye además sus propios bordes, desde la inserción de un muro zigzagueante de tapial de adobe, que se introduce en la experiencia de la nueva vivienda como una continuidad con el entorno, en una afiliación material en este caso, confinando patios que se repiten para generar mundos propios a las habitaciones más privadas. Concreto y adobe conviven y dialogan en esta casa, ya sea a modo de tapial, como es tradición del lugar, o calibrándose desde piezas de ladrillo de adobe que ensanchan los muros para abrigar la vivienda. En clave a la memoria de las huacas con las que convivimos en Lima, nuevamente como la huaca puyana, plegando la tradición constructiva con una más contemporánea, entendiendo los proyectos también como espacios de lectura en sí mismos, como este alzado que es corte y decodificación al mismo tiempo, edificios que son a su vez generadores de imaginarios para seguir proyectando. Porque los arquitectos accionamos a partir de pequeñas apropiaciones que luego van afectándose y generando variaciones en el acto de seguir reescribiendo sobre lo que ya ha sido escrito. Muchas gracias. I just want to say a few words about this project that we started with Francesca a year ago. This is the tip of the iceberg of what's going on with women architects in Latin America. We wish, hope, and desire that after seeing all these works, you will start investigating what is going on down there in the south of Latin America with women architects. Thank you very much.